canal, tu clase en acción. Bien, en esta nueva clase que vamos a ver es sobre la función ácido-oxácido. Esta función se va a formar el anhídrido más el agua. Si en este caso no entendemos los anhídridos, tendremos que revisar cómo se forman los anhídridos para luego combinarlos con el agua y se me pueda formar el ácido oxácido. Tenemos un grupo funcional del ácido oxácido que es HXO, donde H significa el hidrógeno, X el no metal y O va a ser el oxígeno. Dentro de las nomenclaturas, en la tradicional va a ir tanto el prefijo como la terminación de la valencia que se está utilizando para la formación del ácido. En la stock, números romanos, y en la UPAC tengo que intercambiar el oso por hito y el ico por ato. Esas reglas tenemos que tenerlas en cuenta para poderlas utilizar. Bien, dentro de los anhídridos, dentro del ejemplo con los halógenos, vamos a hacer con todos los anhídridos que se forman con el cloro, el hipocloroso, el cloroso, el clórico y el perclórico. Si a estos de aquí los combino con el agua, voy a formarlo de acá, el ácido oxácido. Vamos a colocar primero los hidrógenos, hay dos hidrógenos, dos cloros, y sumamos los oxígenos. Un oxígeno más otro oxígeno me darían dos oxígenos. Pero como veo que aquí todos sus subíndices, recuerden que estos subíndices son iguales, en este caso los simplifico. No puedo simplificar, si hay un 2 acá, aquí hay un 1 y aquí hay un 4, no puedo simplificar. Todos tienen que tener subíndices que se pueden simplificar. En este caso es que hay 2, 2 y 2. Aquí vamos a simplificar. La mitad de 2 va a quedar un hidrógeno, la mitad de 2 cloros va a haber un cloro y de 2 oxígenos me va a quedar un oxígeno. Entonces aquí significa que voy a tener un hidrógeno, un cloro y un oxígeno. El nombre, en la tradicional, coloco el nombre de la función, que es ácido, y luego coloco el prefijo hipo, y aquí le coloco el nombre del no metal que estoy realizando. Entonces va a ser hipocloroso, pero este no metal tiene que ir en terminación oso. En la stock, asimismo, ácido de cloro, ya no le ponemos cloroso, de cloro 1. ¿Por qué 1? Porque el anhídrido el ácido se está formando del anhídrido hipocloroso y este pertenece a la carga más 1. Con el siguiente nombre tenemos, ya no le vamos a poner ácido, sino intercambiamos la terminación oso por hito y el ico por ato. En este caso termina en oso. Tendríamos que poner monoclorito o a su vez clorito. ¿Por qué mono? Porque va a ser un solo clorito. Entonces aquí va a ser hipoclorito de hidrógeno. Sería ese nombre, hipoclorito de hidrógeno. Entonces, ¿cuál va a ser el hipoclorito? Recuerden que tengo que intercambiar el oso por hito y el ico por ato. ¿Cuál va a ser el hipoclorito? Todo esto de aquí es hipoclorito, ¿sí? Cabe recalcar que aquí me va a salir una numeración, es decir, una pequeña clave para yo poder
luego realizar los ejercicios directamente y no estar haciendo esto. La numeración va a ser la siguiente. Tengo un hidrógeno, tengo un cloro y tengo un oxígeno, es decir, ácido 111. En la siguiente tenemos 2 hidrógenos, 2 cloros, 3 más 1, 4 oxígenos. Recuerden que tengo que simplificar, pues, es decir, de 2 hidrógenos me va a quedar 1, de 2 cloros, 1 cloro, y de 4 oxígenos, 2 oxígenos. ¿Qué numeración me ha dado? Es decir, la clavecita. Un hidrógeno, un cloro y 2 oxígenos, es decir, la numeración 112. Ahora, el nombre en la tradicional, como sigue teniendo oso, pero ya no hipo, en este caso sería el ácido cloroso. En la stock sería el ácido de cloro 3 en números romanos. Ácido de cloro 3 porque cloro 3 porque oso pertenece a la valencia 3. Y en la IUPAC va a ser el clorito de hidrógeno. Clorito de hidrógeno. ¿Ya? O a su vez también en la IUPAC puedo colocar el siguiente nombre. Dioxoclorito de hidrógeno, que también es lo mismo. Dioxoclorito de hidrógeno. En el siguiente, aquí ya tiene ico. Significa que el anhídrido está formándose con valencia 5. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Tengo 2 hidrógenos, 2 cloros y tengo 5 más 1, 6 oxígenos. Recuerden que tengo que quitarle la mitad. Un hidrógeno, un cloro y 3 oxígenos. La numeración o clave que me da para este tipo, para todos los ácidos ico que terminen en ico, va a ser un hidrógeno, un cloro y 3 oxígenos. La numeración 113. El nombre ácido clórico. Clórico. Terminado en ico subanhídrido. En la stock, ácido de cloro 5. De cloro 5. Y en la IUPAC, aquí intercambiamos, como ya no es oso, sino es ico, tenemos que intercambiar por ato. Entonces sería clorato de hidrógeno. En el otro nombre del IUPAC también puedo utilizar el trioxoclorato. Recuerden que este va a ser el clorato, este de aquí sería el clorito, hipoclorito, clorito, clorato. Entonces sería clorato de hidrógeno. En el otro nombre de la IUPAC sería el trioxoclorito de hidrógeno. Y por último, en el siguiente problema, pues que tengo, ahora dice per-ico. Entonces se está combinando el anhídrido perclórico con el agua. Me quedaría 2 hidrógenos, 2 cloros, 7 más 1 sería 8 oxígenos. En este caso todos son simplificables, quedaría un hidrógeno, un cloro y 4 oxígenos. La numeración de la clave para todos los ácidos per-ico con valencia 7 quedaría 114.
el nombre ácido perclórico, perico. En la stock, ácido de cloro 7 en números romanos. Y en la UPAC intercambiamos el ico por ato, pero tenemos que colocarle el prefijo per, porque es valencia 7, perclorato de hidrógeno. Perclorato de hidrógeno. En la UPAC también hay otro nombre, así como las anteriores, el tetraoxo perclorato de hidrógeno. Es decir, ¿cuál va a ser el tetraoxo perclorato? O a su vez el perclorato va a ser el que está encerrado en el recuadro. Entonces me quedaría de esa forma tanto estas numeraciones para los halógenos. Los anfígenos, los nitrogenoides y los carbonoides van a tener diferente numeración. Esta clase de los anfígenos y los nitrogenoides ya no van a funcionar con 4 valencias, sino con 2 valencias. Los anfígenos con más 4 terminado en oso y más 6 cico. Obviamente recuerden que el anhídrido que va a formar. En este grupo va a estar el azufre, selenio y teluro. Si realizamos con el anhídrido sulfuroso, me va a quedar H2S, 2 más un oxígeno serían 3. Aquí ya no puedo simplificar porque aquí ya no puedo simplificar porque tengo 2 hidrógenos, un azufre y 3 oxígenos. En este caso al azufre no le puedo dejar 0,5 átomos. Entonces siempre tiene que ser la unidad. La numeración que me sirve para todos estos de aquí, para formar ácidos que terminen en oso, va a ser 213, es decir, 2 hidrógenos, un azufre y 3 oxígenos. En la tradicional se va a llamar ácido sulfuroso. En la stock, ácido de azufre 4. Y en la UPAC, entonces aquí se va a llamar, intercambiamos el oso por hito, que sería sulfito de, en este caso como hay 2 hidrógenos, de dihidrógeno. ¿Sí? O a su vez el otro nombre, trioxosulfito de dihidrógeno, que también va a ser correcto. ¿Cuál va a ser el sulfito? El sulfito va a ser el no metal y los 3 oxígenos. Y me quedaría de esa forma. En el siguiente ejemplo tenemos 2 hidrógenos, un azufre, 3 más 1, 4. No puedo simplificar tampoco porque solo tengo un azufre. La numeración de la clave va a ser 214, 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. El nombre ácido sulfúrico por mayor valencia del anhídrido de formación. En la stock, ácido de azufre 6 en números romanos. Y en la UPAC intercambiamos el ico por ato. Quedaría sulfato, no le puedo poner sulfurato, sino sulfato
de dihidrógeno. ¿Sí? O a su vez también como el anterior caso, tetraoxosulfato de dihidrógeno. ¿Cuál va a ser el sulfato? Lo que es el SO4. Entonces hasta ahí, estas dos claves las puedo utilizar si quiero hacer tanto para el selenio como para el teluro. En los nitrogenoides hay un caso particular. Los nitrogenoides van a funcionar con 3 y 5, es decir, el anhídrido, si hago con el nitrógeno, nitroso y nítrico. Pero como en esta clasificación de no metales está el fósforo, arsénico y antimonio, estos de aquí no me van a formar directamente como lo va a hacer el nitrógeno, sino va a formar ácidos que se van a combinar con una, con dos, incluso hasta con 3 moléculas de agua. Por eso se los llama casos especiales. Esto se los estudia muy aparte. Pero el nitrógeno sí cumple solamente con una molécula de agua. Entonces sería 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 3 más 1, 4 oxígenos. Recuerden lo que les decía, que tenemos que simplificar y me quedaría el HNO2. La numeración 112 es decir, un hidrógeno, un nitrógeno y 2 oxígenos. El nombre, ácido nitroso. Ácido nitroso. En la stock, ácido de nitrógeno 3. Y en la UPAC sería como termina en oso, va a ser el nitrito de hidrógeno. O a su vez, el dioxonitrito de hidrógeno. ¿Dónde sería el nitrito o dioxonitrito? El que está en el recuadro. Y con la siguiente sería 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, y me quedaría 3 más 1, 5, perdón, me quedaría 5 más 1, 6. Como tenemos que simplificar, la fórmula correcta sería 1, 1 y acá 3. La numeración 113. El nombre, ácido nítrico. En la stock, ácido de nitrógeno 5. Y en la UPAC sería nitrato. Nitrato por el ico, y el ico tengo que intercambiar por ato. Nitrato de hidrógeno. ¿Ya? O a su vez también puedo decir trioxonitrato de hidrógeno. El trioxonitrato o nitrato sería el NO3. Bien, dentro de los carbonoides, estos también se estudian muy aparte, con 2 moléculas de agua o incluso 3 moléculas de agua. Para el grupo de los carbonoides, tenemos que el carbono va a formar anhídridos con valencia más 2 y valencia más 4. En este caso, los anhídridos que se forman con valencia más 4, terminación ico, se van a combinar con una molécula de agua y se va a utilizar el prefijo meta, y con 2 moléculas de agua orto. Significa que el carbono, el silicio y el germanio, cuando utilizan esta valencia formando el anhídrido,
tienen que combinarse con una molécula de agua y con dos moléculas de agua. Cuando se combina con una, significa que se le va a colocar el prefijo meta en sus nombres. Y cuando con dos es orto. Entonces, con la valencia 2 también van a formar carbono, silicio y germanio, y aquí no se puede combinar con dos ni con tres moléculas de agua, sino solamente con una. Entonces, este anhídrido de aquí me va a quedar H2 para formarme el ácido H2. En este anhídrido carbonoso más el agua me va a formar el H2, un carbono y dos oxígenos. Aquí no puedo simplificar. La numeración que me ha dado 212. En la tradicional se va a llamar ácido carbonoso. En la stock, ácido de carbono 2. Y en la UPAC, el oso por hito carbonito de dihidrógeno. Bien, también puedo decirle dioxocarbonito de dihidrógeno. El carbonito va a ser el que está en el recuadro. Ahora, esta clave de aquí puedo utilizarla tanto para el silicio y el germanio para formar todos los ácidos que terminen en oso. Por ejemplo, silicioso, germanoso. En cambio, utilizando el anhídrido con valencia más 4, que sería el anhídrido carbónico, el CO2, aquí cuando lo combino con una molécula de agua me va a formar meta. Cuando lo combino con dos moléculas de agua me va a formar el compuesto orto. Es decir, si tengo una molécula de agua me va a quedar H2C, 2 más 1 sería 3. No puedo simplificar sus subíndices y me quedaría 213. A este ácido, en la nomenclatura tradicional, ácido metacarbónico. O a su vez también ácido carbónico. ¿Sí? Entonces aquí está lo que les decía, que cuando utilizo el anhídrido con valencia 4, cuando lo combino con una molécula de agua va a significar meta. Le puedo colocar meta, ácido metacarbónico, o si no, a su vez, ácido carbónico. Y el IUPAC, como termina en ico, sería carbonato de dihidrógeno. ¿Sí? Y de esa forma ya tendría el primer compuesto con el carbono. Recuerden que esta clave de aquí también puede servir para silicio y germanio. Ahora cuando tenemos con dos moléculas de agua para que me forme un ácido estable. Como es con dos moléculas de agua, aquí tengo que colocarle un 2. Dos moléculas de agua. Entonces vamos a multiplicar. Este coeficiente va a multiplicar al subíndice, tanto del hidrógeno como del oxígeno. Entonces 2 por 2 serían 4 hidrógenos. 2 por 1 serían 2 oxígenos. Recuerden que tengo que sumarlo con el de acá. Acá tengo un carbono y aquí sería 2 por 1, 2 oxígenos, más 2 que están en el otro lado, pues
CO2 serían 4. No puedo simplificar y me quedaría la numeración 414. A este de aquí se va a llamar ácido. Como está con 2 moléculas de agua, tengo que colocarle el prefijo orto. Orto carbónico. Y el IUPAC sería ortocarbonato terminado ato por ico, tengo que intercambiar, de tetra hidrógeno, o a su vez tetraoxocarbonato de tetrahidrógeno. Y me quedaría este de aquí, el tetraoxo. ¿Sí? Bien, esto es en base a los compuestos de la familia de los carbonoides, y hay que entender que solo con los anhídridos que de valencia 4 se va a combinar con una molécula de agua que tengo que ponerle meta porque es una, y orto, que sería el prefijo para 2 moléculas de agua. Anteriormente dijimos que en los casos especiales estaba el fósforo, el arsénico y el antimonio, pero para el fósforo se llama caso especial porque va a formar anhídridos con valencia +1, +3, +5 y +7, solamente el fósforo, mientras que el arsénico y el antimonio va a formar anhídridos con valencia 3 y valencia 5. Entonces, solamente para el fósforo, si el fósforo forma 4 anhídridos con 1, 3, 5 y 7, para los anhídridos de +1 que terminen en hipooso y +7 per ico, se van a unir con 3 moléculas de agua, es decir, con el prefijo orto, o 3 moléculas de agua. ¿Para qué? Para que el ácido sea estable. Y cuando se unen con 3 moléculas de agua, se utiliza el prefijo orto para sus nombres. Mientras que cuando forma anhídridos con 3 y 5, va a utilizar una molécula de agua con prefijo meta, 2 moléculas de agua, se utiliza el prefijo piro, y cuando se une con 3 moléculas de agua va a utilizar el prefijo orto. Entonces, cada una de estas 2 valencias, 3 y 5, tiene la capacidad de unirse con 3 moléculas de agua para estabilizarse el ácido. Mientras que 1 y 7 tiene que unirse con 3 moléculas de agua para estabilizarse el ácido. Entonces aquí vamos a ver los ácidos que me van a formar del fósforo 1 y 7. Si tenemos con el anhídrido hipofosforoso, recuerden que 3 significaba orto. Entonces aquí tengo que hacer una multiplicación. 3 por 2, 6, 2 fósforos, y 3 por 1, 3, más 1 de un oxígeno, serían 4. Recuerden que tengo que simplificarlo. 6, aquí sería 1 y acá sería 2. La numeración me quedaría para este tipo, sería 312. En los nombres sería en la tradicional el ácido. Como está con 3 moléculas de agua, tengo que utilizar orto. Orto, hipo, fosforoso. En la stock, ácido de fósforo,
Y en la IUPAC va a ser orto hipofosfito de trihidrógeno. En el siguiente problema ya no tengo con hipo sino con 7 per ico utilizando la mayor valencia. Aquí para estabilizarse el ácido que me va a formar necesita 3 aguas. Entonces 3 por 2, así mismo 6, 2 fósforos, 3 por 1, 3 más 7 serían 10 oxígenos. La mitad sería 3, la mitad 1 y la mitad 5. ¿Cuál sería la numeración? Pues 315. Aquí me va a formar el nombre para este de aquí, ácido orto per fosfórico terminado en ico. Acá ácido de fósforo 7 en números romanos. Y en la IUPAC sería el orto per fosfato de trihidrógeno. En los siguientes casos del fósforo, con el anhídrido fosforoso y el fosfórico, con una molécula de agua meta, con 2 piro y con 3 orto. Estas numeraciones que vayan a salir en el ejemplo del fósforo, obviamente aplicando el anhídrido fosforoso, va a servir tanto para el fósforo, para el arsénico y para el antimonio. Entonces, si tenemos el anhídrido fosforoso, que es P2O3, con una molécula de agua, va a quedar H2, P2 y O4. En este caso 3 más 1 de acá 4. Recuerden que hay que simplificar. Quedaría un hidrógeno, un fósforo y 3 más 1, 4. Como tengo que simplificar, si puedo, me quedarían 2. La numeración que me ha dado va a ser 112. El nombre va a ser el ácido meta fosforoso. En la stock, ácido de fósforo (3). Y en la IUPAC, meta fosfito de hidrógeno. Recuerden que hay que intercambiar el oso por hito. En el siguiente tenemos 2 moléculas de agua, que sería piro. Entonces va a ser lo siguiente: 2 por 2, 4, 2 fósforos, 2 por 2, 2 por 1, 2 más 3 sería 5, 425. Aquí me quedaría la numeración 425. No puedo simplificar a 5, los demás sí, pero 5 no. Aquí sería el ácido piro fosforoso. Acá ácido de fósforo 5.
de fósforo, 3, y en la otra nomenclatura sería el pirofosfito de tetrahidrógeno. En el siguiente problema, tengo ya con 3 moléculas de agua, tengo que colocar orto. Sería 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 fósforos, 3 por 1, 3 más 3 oxígenos, serían en total 6. La mitad sería 3, aquí 1 y acá sería 3. La numeración que me va a quedar va a ser 313. Este ácido que me ha formado es el ácido ortofosforoso. Acá ácido de fósforo 3. En la IUPAC sería el orto fosfito de trihidrógeno. Bien. Hay algo importante en esto de aquí. Recuerden que en la nomenclatura stock, como va con números romanos, y en todos los 3, meta, piro y orto, me va a dar el mismo nombre. Entonces, aquí en esta nomenclatura no se la utiliza para estos de aquí, ¿sí? Y por esa razón es que quería ponerles esta nomenclatura para que se den cuenta que me va a dar el mismo nombre, y en la stock no la voy a utilizar, solo tengo 2 nomenclaturas, la tradicional y la IUPAC. Ahora con el anhídrido fosfórico me va a quedar de la siguiente forma. Si realizamos con el anhídrido fosfórico, con una molécula de agua, meta, va a quedar H2, 5 más 1 va a ser 6. La mitad y la mitad, que me quedaría 3. La numeración va a ser 113. El nombre ácido, como es con una molécula de agua, va a ser meta, ácido meta fosfórico. Recuerden que en la stock no existe meta fosfato de hidrógeno. Con el siguiente, cuando tengo 2 moléculas de agua, va a ser piro. Quedaría H4, 2 por 2, 4, 2 fósforos, y 2 por 1, 2 más 5 serían 7. No puedo simplificar, me quedaría 427. El nombre ácido pirofosfórico, ácido pirofosfórico. En la stock no hay, y en la IUPAC va a existir el nombre de pirofosfato de tetrahidrógeno. En el siguiente, como es con 3 moléculas de agua, va a ser orto. Aquí me va a quedar la siguiente fórmula: 3 por 2, 6,
2 fósforos, 3 por 1, 3 más 5, 8 oxígenos. Si puedo simplificar, aquí sería 3, aquí sería 1, de acá de 8 sería 4. H3PO4. Este es un ácido muy famoso, que es de numeración 314, y en la tradicional lo llamaría ácido ortofosfórico, o a su vez ácido fosfórico. En la UPAC, en la stock, recuerden que no existe, en la UPAC sería el ortofosfato de trihidrógeno. O si no, fosfato de trihidrógeno. Entonces, de esta forma, puedo hacer los casos especiales tanto del fósforo, del arsénico y del antimonio. Recuerden que estas numeraciones me pueden servir para hacer tanto para el fósforo, para el arsénico y el antimonio. Si quiero formar el ácido ortoantimónico, escogería la 314. Si quiero hacer el piroantimónico, 427. Y si quisiera hacer el metaantimónico o metaarsénico, sería el 113. ¿Sí? También hay ácidos como del boro y del manganeso, que también son importantes, igualmente que casi tienen la misma connotación del fósforo. En los ácidos del boro, recuerden que el boro es un metal, pero cuando va a formar ácidos, aquí me va a formar el anhidrido bórico, que es de fórmula B2O3. Y asimismo, para estabilizar sus ácidos, tiene que combinarse con una molécula de agua, con 2 y con 3, igualmente que los del fósforo. En el primer ejemplo, el anhídrido bórico más una molécula de agua me va a quedar H2B2O3 más 1, 4. Como tenemos, todos son simplificables, quedaría 1, un boro y 2 oxígenos. El nombre, recuerden que en la stock no va a haber nombre, solamente en la tradicional IUPAC, aquí sería el ácido metabórico. En la IUPAC sería el metaborato de hidrógeno. Con 2 moléculas de agua me va a quedar H4B2 y 5. 2 por 1, 2 más 3 de acá serían 5 oxígenos y me quedaría el ácido pirobórico. Ácido pirobórico. En la IUPAC sería el piroborato de tetrahidrógeno. En la siguiente, con 3 moléculas de agua para estabilizar el ácido, va a quedar 3 por 2, 6, 2 boros y 3 oxígenos. Como aquí tengo 3 oxígenos, 3 por 1, 3 más 3, en total serían 6. Simplificamos, 3, aquí me quedaría un boro y acá me quedarían 3 oxígenos. Este es el ácido ortobórico, o también llamado ácido bórico, o también ácido bórico. Entonces aquí igualmente, aquí vamos a tener numeraciones para acordarnos. Este va a ser
112, 425 y aquí va a ser 313. ¿Sí? En la IUPAC sería el ortoborato de trihidrógeno. ¿Sí? De esa forma me quedaría todos los ácidos metapiro y orto del boro. Es importante que cuando uno muchas moléculas de ácido bórico me va a formar el tribórico, el tetrabórico y el pentabórico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora ejemplos solo con este de aquí para formar los compuestos ácidos también del boro, que son muy importantes dentro de la química inorgánica. En los últimos ácidos del boro, si tengo el ácido bórico y le agrego 3 moléculas, es decir, 3 moléculas de ácido bórico, las deshidrato. Este significa un signo negativo, significa que las deshidrato, formándome 4 moléculas de agua, me va a dar un ácido que se llama el ácido tribórico. Ácido tribórico. ¿Por qué tribórico? En esta nomenclatura se refiere a darle el nombre por la cantidad de boros que hay, o a su vez también le puedo llamar en la IUPAC triborato de hidrógeno. En el siguiente, cuando tengo 4 moléculas de ácido bórico, estas se deshidratan en 5 moléculas de agua, formándome el H2B4O7, llamado el ácido tetrabórico, o también llamado tetraborato de dihidrógeno, de numeración 247, el anterior 135. Y por último, cuando tengo 5 moléculas de ácido bórico, estas se van a deshidratar en 7 moléculas de agua y me va a formar HB5O8, el ácido pentabórico. ¿Sí? Y en la IUPAC sería el pentaborato de hidrógeno. Todos estos ácidos son muy importantes de estudiarlos, ya que tienen mucha amplitud de estudio dentro de lo que son algunos compuestos químicos o de síntesis. Aquí les he puesto unas claves que podemos utilizar para los ácidos. Recuerden las numeraciones que anteriormente sacamos. Es importante esto para poder dar fórmulas a los nombres y los nombres a las fórmulas. Aquí les he puesto algunos ejemplos. Todas las demás que sacamos siempre tienen que ir a las reglas que anteriormente les mencioné. Bien, en los nombres me dice el ácido brómico. Recuerden que la terminación ico significa mayor valencia. No hay que confundir perbrómico, solamente dice ico. Entonces voy, como el bromo es a los halógenos, que está aquí, a este bromo busco la terminación ico y significa que está con valencia 5. ¿Qué clave ha sido? La clave 113. Entonces, ¿cómo hago la fórmula? Significa que el primer número representa los hidrógenos, el segundo al no metal y el tercero a los oxígenos. Entonces la fórmula correcta va a ser un hidrógeno, un bromo, porque estamos hablando del bromo, y el 3 es del oxígeno. Entonces quedaría HBrO. En el siguiente, ácido de yodo 1. Aquí está en la nomenclatura Stock. Ya me está dando la valencia. El yodo pertenece a los halógenos, que quedaría aquí, y escogería la clave 111. Como la clave 111
el ácido me quedaría de la siguiente forma. Un hidrógeno, un yodo y un oxígeno. En el siguiente nombre dice perfluorato de hidrógeno. Como dice perfluorato de hidrógeno, tengo que fijarme que es en la nomenclatura IUPAC. Está intercambiando el ico por el ato. Y tengo que recordar que per e ico significa valencia 7. Entonces, como es del flúor, tengo que ir a la que diga per ico o per ato. Recuerden que esto se intercambia y me va a quedar con la clave 114. Lo cual ha sido la fórmula: un hidrógeno, aquí es del flúor, un flúor y 4 oxígenos, ¿sí? Y de esa forma, mediante las numeraciones o mediante estas claves, puedo dar directamente las fórmulas. Ahora, cuando tengo fórmulas, vamos a descifrarla. Significa que aquí hay un 2, aquí hay un selenio y aquí hay un oxígeno. Ha sido la numeración 213. Y el selenio tengo que buscarlo en qué clasificación está. Entonces va a estar aquí en el selenio 213. Busco la 213 y los nombres en la tradicional tienen que terminar en oso. Sería entonces el nombre, el anhídrido, el ácido, sería el nombre, el ácido selenioso. Selenioso, ¿sí? Selenioso. En la stock sería el ácido de selenio, 4 en números romanos, y en la IUPAC sería el selenito de dihidrógeno. Selenito de dihidrógeno, ¿sí? En el siguiente, asimismo, desciframos en números la fórmula. Hay un hidrógeno, hay un bromo y hay 3 oxígenos. 113. Vamos al bromo, buscamos la clasificación del bromo. El bromo está en los halógenos, 113 ico. Entonces en la tradicional va a ser el ácido brómico. En la stock valencia 5, ácido de bromo 5 en números romanos, y en la IUPAC sería el bromato, aquí tengo que intercambiar ico por ato, bromato de hidrógeno. Y en el último ejercicio, en el último problema, asimismo, igual que los anteriores, desciframos, hay 2 hidrógenos, un teluro y 4 oxígenos. Significa que es la numeración 214. Ahora busco el teluro. El teluro está en los anfígenos y este pertenece a la terminación ico. Entonces va a ser el ácido telúrico. En la stock, la terminación ico representa a la 6. Sería ácido de teluro, 6 en números romanos, y en la IUPAC intercambiamos el ico por el ato y quedaría telurato de dihidrógeno, ¿sí? Bien, eso es todo en cuanto a los ácidos oxácidos. En realidad es un poco largo, es extenso, pero hay que ponerle ganas. Mis queridos amigos, muchísimas gracias, y cualquier duda, escriba. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.